van a ser las dos clases del día de hoy, los locomotor 1 y 2. Los locomotor 2 es pequeño, así que vamos a ir avanzando con los locomotor 1, que es la parte más grande. En relación al libro, son como 5 unidades de locomotor, que es bastante, 5 capítulos del libro de Moore. Así que hay que ver claramente la parte de formación del cráneo, formación de las extremidades, formación de lo que son cartílagos, formación de la parte muscular. Entonces son como algo de 4 a 5 capítulos. Esta semana de la práctica inician los seminarios, que creo que ha habido una confusión con los grupos de seminarios que han iniciado. Creo que un grupo, no sé, o 2 grupos, han iniciado seminarios, pero está pendiente esa práctica, que es la práctica número 7, que corresponde a anomalías congénitas, y exponer la tarea académica que ya debe estar en el aula virtual, en el ODS. Así que el grupo que adelantó el seminario, pues esta semana tendrá que hacer esta práctica y tener esa nota de ODS, si no se van a quedar en blanco con esa nota. Respecto a los exámenes, me olvidé traerlos el día de hoy, hay algunos chicos que han ido a buscar sus notas, así que por favor para el día de mañana, sin falta traigo los exámenes para que hagan una revisión. La revisión se hace personal en mi oficina en el anfiteatro, y ahí ustedes despejan sus dudas respecto a sus notas. En relación a las notas del examen, hay buenas notas, hay creo que la máxima nota es 15, pero la mínima nota es 0,2. Pero esas notas, la mayoría está abajo en las notas del examen, así que voy a ir citándolos para tratar de conversar qué es lo que está sucediendo. Yo personalmente no creo que está sucediendo con todos aquellos alumnos que tienen notas muy bajas. A ver, chicos, no sé si en este grupo habrá, creo que no hay, chicos que están llevando el curso por segunda vez. ¿Hay alguien que lo está llevando por segunda vez? ¿El curso? No. Entonces, lo que yo quiero evitar es eso, de que les aprueben el curso y tengan que llevarlo por segunda vez, como si está ocurriendo en otras escuelas. Lo llevan por tercera vez y hasta por cuarta vez. Entonces, lo que quiero es evitar eso, el hecho de que ustedes interrumpan su avance académico y que puedan ustedes ir avanzando en sus cursos y no se vayan quedando en un curso que en realidad es un curso básico. Si bien es cierto, es un curso que corresponde a la carrera, es un curso básico y no se van a estar quedando por cursos básicos. La idea es que ustedes avancen, ¿no? Y como soy parte también de lo que es la unidad de tutoría que corresponde a la Escuela de Medicina, pues imagínense que tenga yo estudiantes de tercera y cuarta matrícula que están en riesgo académico de poder cambiarse de carrera, pues eso es lo que no tiene cultura con ustedes. Así que voy a ir citándolos a sus compañeros que están con notas demasiado bajas para que puedan acudir a una reunión con tutoría. Bueno, en este caso conmigo, ¿no? Que también soy parte del curso. Bien. A ver, otra cosita, el día de hoy, terminando el curso, vamos a quedar unos 15 minutos para una charlita que está pendiente ya hace 2 semanas. Mañana también haremos otra charlita de unos 15 minutos, terminando su curso a las 10:30. Para completar esas charlas que han estado pendientes sobre lo que es tutoría. ¿Alguna cosita, algo más que se me olvide? A ver, por favor, alguien que esté pendiente, chicas. Ya el examen teórico va a venir para la primera semana el segundo examen viene para la primera semana de noviembre. Entonces estamos más o menos 15, mitad de octubre, prácticamente les quedan 2 semanas no más para terminar y luego vamos a programar este segundo examen. Respecto al segundo examen, en la parte práctica, ya ustedes están dando los seminarios y los seminarios ustedes están exponiendo anomalías congénitas, como ya ustedes han visto, cada grupo ya está conformado, ya tiene sus temas, tienen que ir revisando. Y lo más importante de los seminarios es establecer el efecto primario. ¿Por qué? Porque las anomalías vamos a evaluarlas por defectos primarios, salvo alguna otra anomalía que tenga una relación importante. ¿Qué son los defectos primarios? Los defectos primarios es la interrupción o lo que ha ocurrido durante el desarrollo que estaba normal y que afectó y ha producido esa anomalía. Eso es el defecto primario. No es la causa, ojo, Por ejemplo, si estamos hablando del labio leporino es una fisura labial que el niño nace con esta anomalía, es una anomalía congénita, ¿cierto?
¿cuál será el defecto primario? Es la ocurrencia de un desarrollo normal, algo que ha pasado, ¿no? Y que ha afectado este desarrollo que era normal, que ha debido proceder en forma normal. Entonces, para que se forme el labio, tenemos que el primer acto está formando dos prominencias, una la maxilar y la otra la prominencia mandibular. La prominencia maxilar debe crecer porque son laterales, los arcos faringeos son laterales en el embrión. Y cuando va formándose y desarrollando esta prominencia maxilar, tiene que ir creciendo de los laterales hacia la parte anterior de la cara. Y en relación a la formación de la cara, la parte frontal, la de la frente y la nariz, se forma de la prominencia frontonasal. Entonces, cuando esto se reúne con la prominencia frontonasal, cierra y forma labio. Entonces, ¿cuál será el defecto primario en la leporino? La interrupción, el fallo, en la unión. No ha habido una unión adecuada entre la prominencia nasal con la prominencia maxilar y ha quedado abierto. Ha quedado en el camino, no ha terminado de cerrar. Ese es el defecto primario. La causa puede ser genética. La causa puede ser debido a teratogénica. La causa puede ser ambiental. Puede ser múltiples causas. Entonces, la etiología es la causa, pero el defecto primario es lo que ha ocurrido para que se forme o se exprese esta anomalía. ¿Listo? Entonces, cada una de las anomalías que ustedes van a tener tiene un defecto primario, así que van a tener que identificar. Yo les propongo de que antes de exponer, me puedan ustedes buscar para ver si está adecuado el defecto primario, si es lo correcto, porque yo voy a preguntar en el examen de defectos primarios. Y si ustedes se quedan con el error y no lo subsanan, entonces en el momento del examen van a colocar un defecto primario errado. Y eso va a hacer que sus compañeros también coloquen errado, porque ellos van a escuchar y van a anotar los defectos primarios. Y para el examen van a haber defectos primarios. ¿Me dejo entender? Entonces lo que yo pretendo es de que si ustedes van a exponer, antes de exponer, me busquen, profesora, ¿está bien el defecto primario que hemos colocado? Y yo les voy a decir, si está bien, es lo correcto, o no, cambia acá, esto no es un defecto, es una causa. Entonces yo voy a ir orientando. Entonces, eso para los seminarios, un apoyo que yo les puedo dar para lo que es la segunda unidad. ¿Algo más respecto? Ahora, no me van a buscar para decirme, profesora, ¿cuál es el defecto primario? No les voy a decir. Ustedes tendrán que venir con su resumen y decir, está bien el defecto que hemos colocado, ¿no? Y ahí yo les indicaré. Bueno, eso respecto a los seminarios. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Locomotor. El día de hoy vamos a tratar de terminar con locomotor, porque ya este primer seminario está esta semana. Entonces vamos a ver cómo se forma el sistema esquelético, la parte ósea, la parte muscular que va a conformar el cuerpo del embrioncito o del fetito. Entonces para ello tenemos que remontarnos a la tercera semana. La tercera semana, donde se está llevando a cabo la neurulación, en este caso se han formado las capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y se está llevando a cabo la neurulación. Cuando se forma el tubo neural, un grupo de células desde el tubo neural migra hacia la región del mesénquima para formar un tejido mesenquimatoso diferente al mesodermo, llamado ectomesénquima, y eso constituye la cresta neural. Entonces tenemos ahí la cresta neural, una estructura que va migrando y que va colocándose inicialmente, posteriormente al tubo neural y luego va a quedar ubicado lateralmente. Este mesénquima que proviene del ectodermo, porque viene del tubo neural, va a participar
en el desarrollo esquelético de la región de la cabeza. Es decir, va a formar parte de los arcos faringios y los arcos faringios van a conformar músculos, huesos de la región de la cabeza. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, ¿no?, que la cresta neural con su tejido mesenquimatoso que viene desde el neuroectodermo van a formar estas estructuras esqueléticas que van a dar origen luego a la cabeza Por otro lado, también el mesodermo intraembrionario, que acá se ha diferenciado en tres zonas: el mesodermo paraxial, el intermedio y el lateral. El paraxial, que es pegado a la notocorda, también se va a diferenciar en unas estructuras que van a empezar a aparecer en el dorso del embriocito, esto a la cuarta semana, llamados somitas. Los somitas aparecen por pares inicialmente en la región de la cabeza, de ahí van creciendo hacia la parte posterior, es un crecimiento cráneo-caudal. Ojo, diferencien esas palabritas, porque a veces en el examen yo coloco esa palabra y les digo, el crecimiento de los somitas es caudocraneal. No, en realidad el crecimiento va desde la región craneal hacia atrás, es cráneo-caudal, no es caudocraneal. Esas palabritas yo las cambio y ya colocaron mal la respuesta. Entonces, el crecimiento de los somitas, que aparece durante la tercera semana, ¿no?, en el dorso del embriocito, pues va a ir creciendo desde la región occipital hacia la parte posterior por pares. Inclusive, la cantidad de somitas que se van formando nos puede indicar más o menos el estadio de desarrollo en el cual se va a encontrar ese embrioncito, por la cantidad de somitas. Entonces tenemos los derivados para lo que es el sistema esquelético. Por un lado, es mesodermo, es mesénquima, uno que proviene de la cresta neural para la región de la cabeza, y para el resto del cuerpo los somitas, que viene desde el mesodermo paraxial. ¿Listo? Bien. Recuerden que todo cambio, toda diferenciación de células tiene que tener una regulación genética, tienen que expresarse proteínas para que estos cambios se puedan dar. Y ahí tenemos que estar regulado por genes en la caja, los que van a participar en la diferenciación de las células mesenquimales desde la cresta neural. Los somitas. ¿Qué son los somitas? Los somitas son estructuras cuboideas que aparecen en el dorso del embriocito. Cada somita va a dividirse en porciones. En este caso, en esta imagen, estamos observando durante la cuarta semana que se está llevando a cabo el plegamiento lateral. Hacia abajo tenemos saco vitelino y hacia arriba, ¿qué cavidad hay? ¿Qué cavidad hay en la parte superior? La cavidad amniótica. Entonces acá se está llevando a cabo los plegamientos laterales. Plegamientos laterales, los cuales están dirigiéndose hacia la parte ventral para formar la pared abdominal, la pared corporal anterior. ¿Listo? Entonces, los somitas, y uno de los responsables en lo que es el plegamiento lateral es la formación del somita. Aparte que el cierre del tubo neural y la formación de los somitas es responsable del plegamiento lateral. Entonces tenemos que los somitas van a derivar del mesodermo paraxial, van a empezar a conformarse en la región occipital, en la región de la cabeza, y el crecimiento se va a dar desde la parte craneal hacia la parte caudal. El primer par de somitas en aparecer ocurre el día 20, y eso lo marcan, porque lo voy a preguntar. ¿Qué día aparece el primer par? ¿Qué día aparece? El día 20. A ver, ¿qué murmura? Hasta acá se escucha. El primer par de somitas aparece ¿qué día? El día 20. Y cuando aparece en la región occipital el primer par de somitas, se van formando más o menos 3 somitas por día. 3 somitas por día van a ir apareciendo. De tal manera que a la quinta semana ya tenemos algo de 42 a 44 pares de somitas conformados. Y esta cantidad pues ya nos va indicando el estadio en el cual se encuentra ese desarrollo. ¿Cuántos pares de somitas se van a conformar? Vean ustedes, ahí tienen. En la región occipital se van a formar 4 somitas. En la región occipital se constituyen 4 somitas. En la región cervical van a ir formándose 8 somitas. En la región torácica 12 somitas. En la región lumbar se van a formar 5. En la región
sacra 5 somitas, y en la región coccigia, que es la parte final, se van a formar algo de 10 a 12 o 14 somitas. Ahora, estos somitas en la región occipital, el primer par de somitas es el que va a ir degenerando, y luego van a ir degenerando en la región coccigia algo de 4 o 5 pares de somitas, de tal manera que iban a quedar algo de 2 pares de somitas en la parte ya final, ¿no?, de lo que es el eje cráneo-caudal. Y esto posteriormente va a ser la explicación del por qué en ese eje central, que va a tener el dorso del embriocito, se van a ir constituyendo las vértebras, y más o menos nos va guiando en el número de vértebras que se van a ir formando, porque los somitas, ¿qué van a originar? Van a originar posteriormente las vértebras. Y a partir de la región torácica se van a ir formando no solamente vértebras, sino también costillas. Entonces tenemos que en la región torácica se están constituyendo ¿cuántos pares de somitas? Aproximadamente 12 pares de somitas. Y son 12 vértebras las que se van a formar en la región del tórax, acompañados por sus costillas. ¿Cuántas costillas se van a formar? 12 pares de costillas. ¿Listo? Entonces, la formación del somita nos va guiando el eje central que tiene el dorso del embriocito, y en el cual se van a ir constituyendo posteriormente las vértebras. ¿Cuántas partes va a tener el somita? Va a tener 2 partes. Una porción interna, inferior, una porción interna, inferior o ventral, medial, así se llama, una porción ventromedial y una porción dorsolateral, 2 partes que va a tener. Esta porción ventral interna recibe el nombre del esclerotomo del somita. La parte interna del somita, y que se dirige hacia abajo, ventromedial, por eso se llama ventromedial, va a formar el llamado esclerotomo del somita. Y la parte dorsal externa, la que va hacia afuera y es superficial, se va a llamar el dermomiotomo. Entonces, el somita se va a diferenciar en 2 zonas. Una llamada hacia afuera superficial, dermomiotomo, y la parte más interna se va a llamar esclerotomo. Estas 2 zonas del somita me van a identificar posteriormente diferentes estructuras. ¿Qué estructuras se van a formar del dermomiotomo? Más o menos la palabra nos indica. Dermomiotomo, ¿qué nos lleva a pensar? Dermis, y miotomo, músculos. Entonces, ¿qué va a formar? Toda la parte dorsal se va a formar la dermis, que es parte de la piel, y también músculos de la región dorsal. Entonces, eso es lo que va a diferenciarse posteriormente a partir del dermomiotomo. Y el esclerotomo del somita es la parte interna. Estas células que están internas van a ir migrando alrededor del tubo neural. Vean, el tubo neural ahí se formó. Van a ir migrando alrededor del tubo neural de un lado y del otro lado, posicionándose con la parte anterior y posterior para ir formando, ¿qué cosa? Las vértebras. Entonces la pregunta será, ¿de dónde se forman las vértebras? ¿De dónde se van a formar? De los esclerotomos de los somitas. ¿De dónde aparecen los músculos dorsales? De la parte del dermomiotomo de los somitas. Vamos a ver posteriormente que esta parte del dermomiotomo se va a diferenciar en 2 zonas más. Una llamadas dermatomos y los otros van a ser llamados miotomos. Entonces la parte más externa, más superficial, ¿qué será? Los dermatomos. Ojo, pregunta de examen. Los dermatomos, que posteriormente van a aparecer, van a estar en la parte más superficial, y por debajo van a aparecer los miotomos. ¿Por qué? ¿Por qué van a hacer eso? Porque la dermis es superficial a los músculos. Entonces, el dermomiotomo se diferencia en 2 zonas, llamadas dermatomos, que son más superficiales, y los miotomos, que vienen por debajo de ellos para constituir posteriormente los músculos del dorso. Y ahí tienen ustedes en esta imagen, ¿no?, qué es lo que va a diferenciarse a partir del esclerotomo, vértebras, costillas, las cuales las células que forman esta parte de los esclerotomos se van a diferenciar en osteoblastos para formar huesos, condroblastos para formar cartílagos y fibroblastos para formar ligamentos, estructuras ligamentosas. Bien, y los dermomiotomos, ahí tienen ustedes lo que va a diferenciar posteriormente. Esto está regulado. ¿Por qué? Por la expresión de estos genes. Ahí tienen ustedes los genes NOS y el gen WNT más lo que es
la expresión del ácido retinoico y los factores de crecimiento fibroblásticos 8, que son los que van a ir regulando la diferenciación de las células del esclerotomo para formar posteriormente verrugas y... Ahora tenemos en un segundo momento en los cuales ya se han identificado, en este caso, se han identificado los dermatomos, miren ustedes, por fuera, dermatomos y los miotomos, y el esclerotomo ya está rodeando a lo que es el tubo neural. Esta es una fotografía por microscopio electrónico para ver el tubo neural, la formación del mesodermo paraxial, del somita, y acá tenemos la notocorda, ¿no? Un corte transversal. Acá tenemos también otra fotografía del microscopio electrónico, el tubo neural, la parte central, y tenemos los somitas que se van identificando en la parte superficial al lado de lo que es tubo neural, ¿no? Hay un mesodermo inicial, que es el mesodermo presomítico, que es lo que nos refiere el libro del Lachman, ¿no? En el cual antes de que se forme el somita, este mesodermo ya es lo que nos va a llevar a la identificación posteriormente por la expresión de los genes para la formación de los somitas. Genes como el genogina y el sonic son los que van a expresarse a partir de la notocorda y de la parte inferior de lo que es el tubo o la placa neural, los que van a permitir la diferenciación del somita. Inicialmente el somita, que es un engrosamiento del mesodermo, va a sufrir un proceso llamado de epitelización. Eso quiere decir que internamente se va a formar una cavidad en lo que es el somita. Esa cavidad pues, va a estar rodeado de células y esas células van a tener una función de epitelio. Todas las células que rodean a esta cavidad central en la formación del somita. Para ello, posteriormente el somita se va a identificar, como ya lo habíamos visto, en una porción ventral llamada el esclerotomo y una porción dorsal llamado el dermomiotomo. En esta otra imagen, en esta imagen que está ocurriendo a la cuarta semana, vamos a ir viendo que el dermomiotomo se está diferenciando, uno, en las células que van a ir hacia la parte superficial llamado dermatomo, y las otras células que vienen desde los extremos, ya sea el extremo del dorsal y del ventral, para formar el miotomo que se van a ir posicionando por debajo de los dermatomos. En este caso el esclerotomo ya también está diferenciándose en células que van a ir rodeando a la notocorda y al tubo neural para ubicarse, ¿no?, alrededor y unirse con las otras células que vienen desde el otro lado, desde el otro somita, para formar las estructuras esqueléticas que rodean al tubo neural, que en este caso será la formación de las vértebras. No solamente en este caso el esclerotoma del somita migra hacia alrededor de lo que es el tubo neural, algunas células van a ir migrando lateralmente y en la parte lateral se van uniendo al mesodermo lateral, que en este caso también se está diferenciando en dos hojas, una hoja somática y una hoja esplástica, de tal manera que la hoja somática, que va a formar la pared corporal, también va a tener que expresarse posteriormente para la diferenciación de músculos y estructuras esqueléticas. Ahí tenemos en otro momento ya el esclerotomo, ya se conformó el miotomo, queda ubicado por debajo del dermatomo, y el miotomo, ve usted cómo se va alargando hacia las partes laterales de la pared corporal para la conformación de ¿quién? De los músculos dorsales. Y acá tenemos la diferenciación, en este caso la migración de las células del esclerotomo alrededor no solamente del tubo neural, sino también alrededor de la notocorda, para formar posteriormente lo que es la vértebra. Esa es la regulación genética en los genes que se tienen que expresar, el gen nodina, el gen sonic, que son los que se identifican desde lo que es la notocorda y el piso de lo que es el tubo neural para estimular al esclerotomo para que pueda hacer su migración. Por otro lado, también a nivel del tubo neural se expresa el gen WNT, los cuales ingresan hacia lo que es el dermomiotomo del somita para la diferenciación de lo que es el miotomo, y ahí se van a expresar estas proteínas, ¿no? La proteína MIP y la proteína MINJOT, que son las que van a posteriormente formar el miotomo en los músculos posteriores. Bien, hasta ahí tenemos el somita. Entonces ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de la diferenciación del somita. Cómo el somita se va a dividir
zonas, las cuales van a originar posteriormente huesos y músculos. ¿Qué parte de los huesos van a formar? Van a formar vértebras, van a formar costillas, ¿no? ¿Qué músculos? Los músculos del dorso. Recordemos que también hay algunas células de somita que van migrando hacia la pared corporal, en las cuales se van a unir. ¿A quién? Al mesodermo somático, que también está formando pared corporal, y los cuales también tendrán que expresarse posteriormente para formar estructuras esqueléticas. ¿Cómo se forman los huesos y los cartílagos? Primeramente, recordemos que huesos y cartílagos derivan del mesodermo. Entonces vamos a ver, el mesénquima se va a condensar, va a diferenciarse, y esta diferenciación del mesénquima, del mesodermo, la célula mesenquimatosa, tiene que tener una regulación, y la regulación siempre va a ser genética, o la expresión de proteínas, como las proteínas morfogenéticas del hueso, que son las que van a interactuar en el mesénquima para lograr una condensación. Estos centros de condensación posteriormente también van a diferenciarse y van a formar posteriormente centros de condrificación. ¿Qué son centros de condrificación? Son las células transformadas del mesénquima que se han condensado y que van a ir cambiando a ser células cartilaginosas. Lo primero que hace el mesénquima, las células mesenquimatosas, se van a diferenciar por expresión de proteínas, se condensan, y estas células condensadas también tienen que tener una expresión de genes para que luego sufran un cambio y se transformen en células que van a originar cartílago. Luego tenemos la diferenciación de estas células que se llaman condroblastos. Condroblastos posteriormente originarán los cartílagos. Entonces ahí tenemos las condensaciones de estas células que van a tener modelos óseos, modelos cartilaginosos, y van a diferenciarse esta condensación en dos tipos de células. Unas mesenquimales, que van a formar vainas membranosas, y las otras van a seguir otro proceso para formar modelos cartilaginosos. Entonces, la condensación de células van a seguir dos rutas. Por un lado, formarán una vaina membranosa, y por otro lado van a formar modelos de cartílago. Ahora, ¿para qué es necesario esto? Para que la vaina membranosa, tejido membranoso, tejido fibroso, va a originar directamente un hueso. ¿Qué tipo de huesos van a formar estas vainas membranosas? Sobre todo aquellos huesos que son planos. En la cabeza tenemos huesos planos. ¿Qué huesos? El parietal, el hueso frontal, el occipital, son huesos planos. Entonces, esos huesos y otros huesos planos que hay en el cuerpo, por ejemplo, el esternón, la escápula, entonces tenemos huesos planos. Estos huesos planos, en su formación, derivan de una vaina membranosa. Eso quiere decir, para que se formen estos huesos, no ha sido necesario que se forme un cartílago. ¿Me dejo entender? Pero otros huesos, como los huesos largos, por ejemplo, del miembro superior, tenemos el húmero, tenemos el cúbito, el radio y otros huesos, sí necesita un modelo cartilaginoso. Y eso nos va a llevar posteriormente a una diferenciación de huesos. La diferenciación de los huesos van a ser según una vaina membranosa, y luego van a hacer según un modelo cartilaginoso. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los huesos que tienen que tener un modelo de cartílago? Sobre todo los huesos de las extremidades, que son huesos largos. Entonces, para que se forme el hueso, se van a formar de dos maneras: a partir de una membrana y a partir de un cartílago. ¿Listo? El cartílago. Los cartílagos aparecen más o menos a la quinta semana. Recuerden que inicialmente es mesénquima, que se ha ido condensando y diferenciando. Este mesénquima ha sufrido un proceso de condrificación, un proceso de diferenciación, en los cuales estas células mesenquimales se transforman en condroblastos. Estas células nuevas, los condroblastos, van a ir secretando sustancia que va a formar la matriz de este tejido, y que van a ir colocándolo alrededor de esta célula. La diferenciación de esta matriz en relación a los tipos de células, ya sea células tejido fibroso, ya sea tejido o células que sean elásticas, va a ir diferenciando el tipo de cartílago que se va a ir formando. Entonces,
diferenciación de las secreciones de estos condroblastos respecto a la matriz y al depósito de esta matriz, va a ir diferenciando qué tipo de cartílago se va a ir formando. Son 3 tipos de cartílagos que van a aparecer en el cuerpo. El que más abunda es el cartílago hialino, es el que está más, ¿no?, diferenciado en el cuerpo del embrioncito. Y esto va a formar parte de lo que son las articulaciones. El otro tejido que va a ir formándose abundan las células fibrosas, por lo tanto, ese cartílago se va a diferenciar en un cartílago de tipo fibroso. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en la conformación de los discos intervertebrales que aparecen entre una vértebra y otra. Y vamos a ver también a nivel de la sínfisis del pubis, que también es otro fibrocartílago. Entonces, por lo tanto, en este caso, el tipo de cartílago será de tipo fibroso. Pero aquella matriz de sustancia intercelular que está depositando en los condroblastos, en los cuales abunda el tejido elástico, constituye un tipo de cartílago llamado elástico. Este tipo de cartílago lo vamos a encontrar en la oreja. El pabellón auricular está formado por cartílagos y este tipo de cartílago es un cartílago elástico, porque abundan las células o las fibras elásticas. En otra zona donde se va a encontrar este cartílago elástico es en el cartílago llamado epiglotis. El cartílago epiglotis va a formar parte de la laringe, por lo tanto también es un cartílago de tipo elástico. El resto de cartílagos del cuerpo van a ser de tipo hialino. Cartílagos que van a unir articulaciones, articulación de escapulohumeral, articulación del codo, la rodilla. Esos tipos de cartílagos que van a ir diferenciándose van a constituir cartílago hialino. Es el que más va a abundar. ¿Listo? ¿Cómo se forman los huesos y los cartílagos? El hueso procede, ya hemos dicho, de 2 tipos, ¿no?, de 2 tipos de estructuras. Uno a partir de una membrana y el otro a partir de un cartílago. ¿Cómo se va a llamar la osificación a partir de una membrana? Osificación intramembranosa o membranosa. Y la otra se va a llamar osificación de tipo cartilaginosa o también llamada endocondral. Endocondral es la osificación a partir de un cartílago. Entonces tenemos la osificación intramembranosa, que es necesario que se forme una vaina membranosa, se condensa, se van a formar algunos vasos sanguíneos, se van a diferenciar células a partir del mesénquima llamadas osteoblastos. Estos osteoblastos van a ir formando sustancia intercelular, que es una sustancia algo endurecida, diferente a la sustancia, a la matriz de la vaina membranosa, y vamos a ir viendo que eso va a ser denominado como un prehueso y se va a ir depositando a nivel del tejido membranoso, y posteriormente van a aparecer las sales, los sulfatos cálcicos, los cuales van a dar van a endurecer este tejido para formar el hueso. Estos osteoblastos, que son células jóvenes, posteriormente se diferencian en células maduras, que son los osteocitos. Inicialmente son células que están dispersas en toda la matriz, en toda la vaina membranosa, pero posteriormente van a ir, con la aparición de los vasos sanguíneos, van a ir siendo guiadas alrededor de los vasos sanguíneos para constituir la base que tiene todo hueso, que se llama el sistema de Havers. Entonces, están llevando histología, ¿sí? Entonces ya saben el sistema de Havers. ¿Han hecho hueso? Han hecho, ya saben el sistema de Havers, ¿no? Es la base histológica de un hueso, ¿no?, que tiene un conducto central, que es el conducto de Havers, y alrededor están ubicadas las células óseas, que son los osteocitos. Entonces, inicialmente estos osteoblastos pues tienen están dispersos, ¿no?, pero posteriormente se van a ir agrupando alrededor de los vasos sanguíneos para formar estos sistemas, llamados osteolas. Posteriormente vamos a ir viendo que aparecen otro grupo de células. Este otro grupo de células se llaman osteoclastos. Los osteoclastos no se forman de la matriz mesenquimatosa, o van a ir migrando desde el tejido vascular, desde la formación de los vasos sanguíneos, van a ir migrando estas células hacia la parte de la matriz, en la formación del hueso. ¿Con qué finalidad? De poder remodelar. Van a ir remodelando, esta función que va a tener los osteoclastos. Reabsorben sustancia ósea y van a ir remodelando. ¿Por qué es necesario eso? Porque los huesos que se van formando
que se van depositando en forma de placas, pues tienen que tener cavidades en su interior. Los huesos planos, por ejemplo, tienen una porción central que es cavitaria, que se llama el diploe. Posteriormente lo van a ver en anatomía, ¿no? De la parte central del hueso, cuya parte superior es duro, y la parte inferior también es duro, pero la parte central tiene cavidades. Y esas cavidades tienen que remodelarse en relación a los osteoclastos. Van a ir resolviendo parte del hueso para ir remodelando. En los huesos largos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la función de los osteoclastos? Ir remodelando la parte central del hueso para formar una cavidad, que es la cavidad medular, en la cual posteriormente aparecerá la médula ósea amarilla, de las que van a ubicarse en la parte medular. Pero esta cavidad, ¿cómo se va a formar? Por remodelación y reabsorción del hueso. ¿Quiénes tienen esta función? Los osteoclastos. ¿Y de dónde derivan los osteoclastos? Derivan de los vasos sanguíneos que van apareciendo en estas bandas, en esta matriz mesenquimatosa. Entonces van a formar el hueso esponjoso, en el cual aparecerá posteriormente la médula ósea, ¿no? En los huesos largos, en los extremos, en las epífisis también tienen que tener un hueso esponjoso que va a tener cavidades, ¿no? Que va a tener posteriormente función hematopoyética, pero estas cavidades se forman por remodelación de los osteoclastos. Posteriormente, en la etapa fetal continúa la remodelación de los huesos y es una actividad que es constante posteriormente. Bien. Estas son las células osteógenas, estos son los osteoblastos, y este es el osteocito, y esta es la célula llamada osteoclasto. Acá tenemos la diferenciación de los huesos y acá tenemos ya la remodelación en un hueso plano. Esta es la parte central del diploe que les hablaba, de los huesos planos. Tiene una parte superior de hueso duro, o hueso compacto, y la parte central remodelada. Bien. Osificación de tipo endocondral. Para la osificación endocondral es necesario un modelo de cartílago. Inicialmente es un mesénquima, sufre un proceso de diferenciación a una condensación, y esa condensación se diferencia en condroblastos. Entonces es necesario que se forme un cartílago. Estos modelos cartilaginosos van a aparecer en la parte central de lo que es un hueso, sobre todo en los huesos largos. Y luego van a ir extendiéndose hacia las periferias, hacia la región superior e inferior, para constituir las porciones de las epífisis de los huesos. Posteriormente a esto, vamos a ver de que las células se van a hipertrofiar, los condroblastos, y se van a ir posteriormente degenerando. Se va a ir depositando una capa de células óseas compactas a partir de la periferia, que se llama lo que es el pericondrio. Se van a ir depositando células osteógenas, las cuales van a ir formando los huesos duros, de tal manera que se va a la parte dura y luego va a dirigirse hacia la parte superior e inferior. Los vasos sanguíneos también van a ingresar a este nuevo tipo de tejido, que son los tejidos cartilaginosos que se van formando, y también van a dirigirse hacia la parte superior e inferior. Invaden el periósteo, los cuales van a permitir la degradación del cartílago. Recuerden que las células, los osteoclastos, vienen desde estos vasos sanguíneos que permiten la remodelación. Y así se va a formar internamente una cavidad que va a ser denominada como la cavidad nodular. Posteriormente, esta remodelación se continúa hacia la región de las epífisis, y las células que participan en la remodelación son los osteoclastos y también por ahí los osteoblastos. El pericondrio, cuando va depositando placas óseas a nivel periférico, posteriormente se transforma en periósteo. El periósteo es la membrana que envuelve a los huesos superficialmente, y los cuales van a ser responsables del depósito de placas óseas en la periferia para formar el hueso compacto posterior. ¿Cómo crecen los huesos? Pues sobre todo los huesos largos van a crecer desde la parte central hacia sus extremos. Van a haber centros primarios de osificación posteriormente, centros primarios que van a ocurrir en la parte central del hueso. La mayoría de los huesos, cuando se constituyen en el esqueleto del fetito, la mayoría ha formado centros primarios de osificación. Es decir, en la parte central, en los huesos largos, será en la diáfisis, ¿no? En los cuales van a haber estos centros primarios, los cuales van a ir osificando paulatinamente
Y esta osificación no se completa en la etapa fetal, sino luego va continuando posteriormente al nacimiento. Más o menos se termina en la osificación a la edad de los 20 o 25 años, en los cuales es el último chance de poder crecer en relación a los huesos largos. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cuántos años tienen? También tienes para crecer hasta los 25 años. Ahora no vas a crecer metros, centímetros, ¿no? Serán milímetros, ¿no? Los cuales van a crecer. ¿Por qué? Porque todavía en los huesos largos hay una porción cartilaginosa que también tiene que terminar de crecer. En los huesos largos, en la parte central, que son las diáfisis, o las epífisis, hay un centro cartilaginoso que se llama metáfisis. La metáfisis es un cartílago de crecimiento, el cual todos los niños pues tienen en sus huesos largos estos centros cartilaginosos, que le va a permitir al hueso crecer en longitud. Es por eso que el fémur de un niño es diferente al fémur de un adulto, ¿no? Porque ha crecido en longitud. Ojo, estas metáfisis, que son cartílagos de crecimiento, ya en la etapa adulta desaparecen completamente y no existe ninguna señal, ningún detalle anatómico que nos indique que en esa zona hubo un cartílago, porque eso va a terminar de diferenciarse en tejido óseo posteriormente. Pero en los niños, si observamos ahora un hueso de un niño, vamos a ver que existen estas zonas de cartílago en los crecimientos. ¿En dónde? En la unión de las diáfisis con las epífisis. En el caso de los crecimientos de los huesos que no son largos, que son planos o que son cortos, el crecimiento se va dando desde la parte central hacia los extremos. O sea, en la parte central empieza a formarse y va dando hacia los extremos. Aparecerán posteriormente estos centros secundarios de osificación, que se estaba hablando de los centros cartilaginosos de crecimiento, para permitir luego, ¿no? Terminar el crecimiento del hueso. En los huesos irregulares el crecimiento es similar desde la parte central hacia los extremos. ¿Hay anomalías respecto a la diferenciación del hueso? Sí. Esa anomalía se llama el raquitismo. Y eso se va a formar debido a que va a haber una alteración en la absorción intestinal de lo que es el calcio, alterando el desarrollo del huesito, sobre todo a nivel de las metáfisis con las uniones de las epífisis. Hay una degeneración de esta zona, los cuales hacen de que los huesos largos se arqueen, ¿no? Y eso es por falta de una vitamina que es la vitamina D. Va al examen. Vitamina D, un fallo en la absorción del calcio que provoca raquitismo. Tenemos desarrollo de las articulaciones. Para desarrollar las articulaciones, vamos a ver ahora, hemos visto cómo se forman los huesos. Ahora vamos a ver cómo se forman articulaciones. Para que se formen las articulaciones también interviene el mesénquima. Este mesénquima que va a ir diferenciándose posteriormente en estructuras que van a permitir la unión de un hueso con otro hueso. Y a nivel de la sexta, séptima y octava semana ya se van diferenciando las articulaciones. Y el tipo de articulaciones que se va a ir formando va a ir de acuerdo a los medios de unión que van a unir esa articulación y a los movimientos que va a realizar esa articulación. De esa manera se va a ir guiando el desarrollo. Bien. En la diferenciación de las articulaciones es muy similar a las articulaciones que van a prevalecer en la etapa adulta. En la etapa adulta, ustedes que van a llevar anatomía en el siguiente ciclo, van a ver que las articulaciones se pueden clasificar de múltiples formas. Uno por movimiento, otro por lo que es medios de unión, otro por lo que es la diferenciación en relación a su desarrollo embrionario, pero la que más va a prevalecer es la de el medio de unión, que va a prevalecer en esa articulación. Y de acuerdo a eso, las articulaciones pueden ser de tres tipos: las llamadas fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Tres tipos de articulaciones se van a ir diferenciando, ¿no?, en la etapa embrionaria. ¿Cuáles son aquellas articulaciones fibrosas? De acuerdo al movimiento y al medio de unión que va a tener, son aquellas que están unidas por tejido fibroso, los cuales no presentan movimiento.
Por ejemplo, donde tenemos articulaciones óseas que no se mueven en la cabeza. La unión de ambos parietales que se unen en esta posición en vez de la estructura sagital es una articulación. ¿De qué tipo será? Fibrosa. ¿Por qué? Porque no se mueve. No se mueve. ¿Listo? Y está unido por tejido fibroso. Las articulaciones cartilaginosas son aquellas que se unen mediante un cartílago o de un fibrocartílago. Ejemplo, los discos intervertebrales. Una vértebra con otra vértebra está unido por un fibrocartílago. ¿Listo? Esta vértebra con esta vértebra no se mueve, o si se moviera, tuviera un movimiento demasiado limitado. ¿Cómo se puede mover? Desplazándose uno sobre otro. A nivel de los dos pubis también hay un cartílago en medio, entonces tampoco esa articulación se mueve, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a mover? Si es que hubiera un movimiento, pudiera ser de desplazamiento de una superficie sobre otra, unido por un fibrocartílago o por cartílago, los cuales los movimientos, si hubiera, son muy limitados y vamos a encontrarlos en estas articulaciones. Las sinoviales, por ende, son las articulaciones que sí se mueven. ¿Cuáles son las articulaciones que sí se mueven? Codo, escapulohumeral, articulación de la rodilla. El resto de articulaciones son las que permiten movimiento. Y para ello, las sinoviales van a tener que diferenciar una cavidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos articulaciones en sí que están unidas, ya sea por tejido fibroso, no se van a mover. Si es por cartílago, pueden desplazarse. Pero si yo tengo una cavidad entre dos articulaciones, sí se puede mover. Entonces, este tipo de articulación, que es la sinovial, va a desarrollar un proceso de apoptosis interno en la articulación, en el mesénquima, los cuales van a formar una cavidad articular. Pero va a tener que unirse esa articulación. ¿Y cómo va a unirse esa articulación? Por ligamentos. Los ligamentos pueden ser externos o los ligamentos pueden ser internos. Caso de la rodilla, por ejemplo. Tenemos los ligamentos cruzados en la rodilla, que son ligamentos internos. Entonces, por lo tanto, los medios de unión de una articulación sinovial será por medio de ligamentos o ya sea una cápsula. Una cápsula es tejido fibroso que une ambos extremos óseos, los cuales van a permitir que se mueva, pero que no salga de la articulación. Fija la articulación. Entonces tenemos ahí los tres tipos de articulaciones que se van a diferenciar. Recuerdo que para las articulaciones también tiene que ver la formación de los cartílagos. Y ahí tenemos el ejemplo en D, es una articulación de qué tipo? Fibrosa, unida por tejido fibroso, no tiene movimientos. Una articulación cartilaginosa, unida por fibrocartílago, ¿no? Posee ligero movimiento, pudiera ser, ¿no? Y acá tenemos una articulación de tipo sinovial que va a formar una cavidad interna, unido por fuera dos huesos ahí, y la parte externa unido por una cápsula y ligamentos. El esqueleto. Hasta ahí hemos visto la introducción al tema. Nada más. Entonces hemos visto cómo se van a formar los huesos, cómo se forman los cartílagos, basta ver cómo se forman los músculos, para hacer en la otra locomotor, pero ahora vamos a ver cómo se forma ya el esqueleto del embrión. Entonces para ello participan ¿quién? Los somitas, que hemos visto en la parte posterior, del mesodermo paraxial. ¿Qué más va a participar? El mesodermo somático, que es la hoja somática del mesodermo lateral, las cuales en su proceso de ¿cómo se llama? Plegamiento. En el proceso de plegamiento, el mesodermo somático es el que forma la pared corporal. Recuerden que es un mesodermo y el mesodermo va a formar huesos y músculos. Entonces la hoja somática del mesodermo, ¿qué va a formar? La cintura escapular arriba, la cintura pélvica, van a formar los huesos de las extremidades, porque a partir del mesodermo somático se van a formar las yemitas. ¿Qué yemitas? De las extremidades superiores, extremidades inferiores, y también por ende, cuando el mesodermo somático se une en el plano medio, en la pared corporal, va a formar el esternón. ¿Listo? ¿Por qué no las costillas? ¿De dónde derivan las costillas? De los somitas. Pero es que el esternón deriva del mesodermo somático. Otro mesénquima, otro mesodermo, ¿de dónde va a provenir? De la cresta neural. Recuerden que ahí también hay un mesodermo, un mesénquima, ¿no?
pero ello va a diferenciar qué cosa, la cabeza y la región de la cara, mediante los arcofaringos. Entonces se van a formar estas regiones. Entonces ahí tenemos la diferenciación de los somitas formando la columna vertebral. Y lo que vamos a ver ahora es el desarrollo de la columna vertebral. Para que se forme la vértebra, esta vértebra va a pasar por 3 estadios. Uno, mesenquimatoso inicialmente, porque es el mesénquima el que va a diferenciarse. Posteriormente va a diferenciarse en una etapa cartilaginosa y luego va a formar la vértebra ósea. O sea, la vértebra pasa por 3 etapas: mesenquimal, cartilaginosa y ósea. ¿Listo? Entonces, para ello, el mesénquima tiene que interactuar. ¿Y cuál es la interacción? Pues es con la expresión de genes. Entonces tenemos que se van a localizar en regiones respecto a lo que es el tubo neural. Los somitas son los que van a diferenciarse. A partir del esclerotomo de los somitas deriva la columna vertebral. Esta es una vértebra adulta. ¿Cómo está formada una vértebra adulta? Porque una parte central llamada cuerpo tiene un conducto llamado el conducto vertebral, tiene prolongaciones de la vértebra que van hacia los lados, llamadas apófisis transversas. Hacia atrás tiene un arco vertebral que ha cerrado, vamos a ir viéndolo ahí, este arco vertebral ha cerrado, a ver, tiene una parte central, estamos acá, llamado el cuerpo. Esta es la parte central, tiene prolongaciones laterales llamadas apófisis transversas. Hacia atrás tiene un arco que de un lado y a otro lado ha tenido que cerrar. Este arco ha cerrado y ha formado una prolongación posterior llamada apófisis espinosa. Y en la parte central, una cavidad, y la cavidad vertebral o conducto vertebral, ¿no? O agujero vertebral, en el caso de una vértebra, la cual, ¿a quién va a alojar ese conducto o ese agujero? ¿A quién aloja? A la médula espinal. ¿Y de dónde se está diferenciando la médula espinal? Del tubo neural. Entonces, tenemos tubo neural que posteriormente va a formar médula espinal y eso va a estar en el interior de este conducto posteriormente. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se va a formar la vértebra. Recuerda, tiene una parte central llamada cuerpo, que en este caso va a ser el ostium, así se va a llamar, y el arco posterior, del cual van a salir sus prolongaciones laterales y su prolongación posterior. En la diferenciación del somita van a haber 2 zonas que se van a identificar. A ver, por favor, presten atención aquí. Cada esclerotomo del somita va a tener una parte superior y una parte inferior. Cada esclerotomo. Si yo lo quiero dividir este esclerotomo, pues este sería un esclerotomo, este sería otro y sería otro. Esclerotomo del somita. Cada esclerotomo va a tener 2 divisiones, una parte superior o craneal y una parte inferior o caudal. ¿Cuál es la parte más condensada? Es la parte inferior, es la parte más densa, más condensada. En la formación del somita, y esta es la zona en medio de ambos somitas, denominada la zona intermediaria, que es mesénquima, intersegmentaria, que es la parte central del somita, que separa los esclerotomos de los somitas. Ahora, cuando se va a formar una vértebra, ojo, escuchen bien, cuando se forma una vértebra es necesaria la presencia de 2 esclerotomos, uno superior y uno inferior, separados por su sustancia intersegmentaria. Un esclerotomo superior y uno inferior. Se necesitan 2. ¿Por qué? Porque la zona inferior, que es la zona caudal, la zona más condensada, va a ir migrando. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, hacia la parte craneal de esta zona, la parte superior o craneal de este segundo esclerotomo. ¿Le dejo entender? La zona inferior, que es la zona más condensada, más densa del esclerotomo, migra hacia un esclerotomo que está por debajo y se une a su parte superior, que es más liviana, y se unen ambas zonas. ¿Listo? ¿A quién van a invadir? A la zona intermediaria que queda en ambos. Si ustedes observan en este esclerotomo, internamente, ¿quién está? ¿Quién está internamente? La notocorda. Entonces, el esclerotomo del somita, recuerden, cuando se forma el esclerotomo, estamos hablando de estas células, ¿no?
Estas células, el conjunto de células que van a ir migrando alrededor, invadiendo a la notocorda, que sería la notocorda, y también hacia la parte superior, ¿no? Para formar la vértebra. Entonces, este esclerotomo que va a ir migrando, pues vamos a ir viendo de que se va a diferenciando en dos zonas, una zona craneal o superior y una zona inferior. ¿Cuál es la zona más condensada? La zona inferior. Esta zona inferior migra hacia el esclerotomo que está por debajo y se une a su parte superior. Entonces, ¿a quién van a englobar? Van a englobar a la parte intersegmentaria, la parte central, ¿no? Que donde está pasando, ¿quién está pasando? La notocorda. La zona central de la notocorda que va para el esclerotoma degenera, va a degenerar. Pero la zona que está de la notocorda en la parte intersegmentaria no degenera. Hemos visto que en esta zona, pues acá ha degenerado. ¿Quién ha degenerado? La notocorda. Bueno, la notocorda, ¿qué función tenía? Solamente inductiva, ¿no? Va a inducir a un cambio. Esa es la función de la notocorda. Después tiene que desaparecer. Una vez que cumple su función, desaparece. Pero no desaparece del todo, ¿no? Porque va a quedar rezagada a esta zona, que sería la zona intersegmentaria que había, ¿no? Va a quedar una pequeña porción de la notocorda. ¿Y qué va a formar posteriormente esa pequeña porción de la notocorda? Va a formar los centros pulposos de los discos intervertebrales. ¿Cuál es el destino de la notocorda? Degenerar. Pero hay una porción de la notocorda que se va a quedar ubicada a nivel del disco intervertebral formando su centro pulposo. ¿Qué son los discos intervertebrales? El disco que une ambas vértebras o separa ambas vértebras. Entonces tenemos que, para que se forme una vértebra, ¿cuántos esclerotomos se necesitan? 2. Y acá se está uniendo. Al final, ¿cómo va a quedar esta vértebra? Si esta parte inferior se une, va a quedar de esta manera. Este será el cuerpo de la vértebra, en el cual en la parte central aparecerá su centro pulposo. Entonces acá lo tenemos. El cuerpo de la vértebra, formado por dos partes, una inferior y superior de dos esclerotomos, y el centro pulposo de disco intervertebral. ¿Listo? Entonces, de esa manera aparecen los cuerpos de las vértebras. Ahora, desde esta parte van a ir creciendo hacia atrás el arco posterior. Va creciendo el arco posterior. Recuerden que tiene que formar el agujero vertebral y unirse a ambos arcos posteriores para formar sus prolongaciones. Y ahí tenemos ya en una vértebra conformada, el cuerpo de la vértebra, prolongaciones laterales, sus apófisis, esa es una vista anterior, y hacia atrás, ¿quién debe estar? Pues debe estar la prolongación posterior, que sería la apófisis espinosa. Bien, entonces así van apareciendo las vértebras. Estamos hablando de la diferenciación de una vértebra. Tenemos la parte superior, la parte superior e inferior. ¿Listo? Y hacia atrás, miren ustedes, acá no se ha formado, y hacia acá sería la parte central, la que estamos conformando, y hacia atrás los dos arcos posteriores. Bien. Etapa cartilaginosa. Vamos a ver, acá tenemos en esta imagen que nos muestra el libro de Moore. Una etapa a la 5ª semana, la diferenciación de una vértebra. Recuerden que la parte central también está en una pequeña porción de notocorda, y tenemos los dos arcos posteriores. Van a la 6ª semana a aparecer centros de condrificación, las cuales van a originar cartílago. Por lo tanto, la vértebra pasará a ser cartilaginosa. Una vez que en la 7ª semana, ya finalizando el periodo embrionario, todas las vértebras tienen apariencia de cartílago, son cartilaginosas, y van a ir desarrollando centros de osificación. Es decir, que a partir del cartílago se van formando células óseas, ¿no? Centros de osificaciones primarias, que van a aparecer ¿en dónde? En el cuerpo, que se llama el ostium, y a nivel de los arcos posteriores van a aparecer dos centros de osificación de tipo primario. Esta es una vértebra cartilaginosa. Y luego van a ir depositando hueso a partir de estos centros de osificación primaria. Ahora, yo preguntaría, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, digo yo, si en el caso de, no se ve, vamos a ver con el puntero acá.
¿Qué pasaría si en el caso de que yo tuviera un cuerpo de una vértebra? ¿Qué pasaría si en el caso que yo tuviera el cuerpo de una vértebra, el cuerpo de una vértebra que se ha formado y que hacia atrás se está formando su arco posterior? Este arco posterior tiene que dirigirse hacia atrás para unirse con el del otro lado, ¿no es cierto? Y acá al lado se va a formar sus apófisis transversas y el de atrás se tiene que unir para formar su apófisis espinosa. ¿Qué pasaría si no se unen? Este es el dorso, la piel. ¿Qué pasaría? Espina bífida. ¿Cuál es el defecto primario de la espina bífida? El fallo en el cierre del arco posterior de la vértebra. No ha terminado tu fusión. Hay un seminario, creo, de espina bífida. ¿Cuál es el defecto primario? El fallo en el cierre del arco vertebral posterior. Ha quedado abierto. Ahora, hay varios tipos de espina bífida. Uno, la oculta, en el cual en la piel no hay nada. Puede haber un mechón de cabellito acá. Puede haber. O puede haber una manchita. O puede haber simplemente nada. Y la persona puede pasar toda su vida sin saber que tiene espina bífida oculta. ¿Cuándo lo puede identificar? Cuando por X motivo va por otra cosa y le hace una radiografía y le dicen, bueno, tienes una espina bífida oculta. O terminar su existencia sin siquiera saber que tiene una espina bífida. Ahora, las espinas bífidas pueden ser visibles. ¿Y cuándo son visibles? Cuando se forma un quiste. Acá se va a formar un quiste y aparece un quiste en el dorso, generalmente en la parte lumbar. Y eso se llama espina bífida quística. Cuando se forma un quiste. ¿Y qué contiene el quiste? ¿Qué cosa hay en el interior de este agujero? Está la médula espinal. Está la médula espinal. Y la médula espinal está rodeada de meninges. Las meninges que rodean la médula espinal, y cuando protruye la meninge, se llama espina bífida con meningocele. ¿Qué hay ahí? Hay meninge, en este quiste hay líquido cefalorraquídeo, sí hay. Eso se llama espina bífida con meningocele. Ahora, algunas veces todavía puede ser más perjudicial. No solamente las meninges están ahí, sino también los nervios raquídeos. Y cuando hay nervios raquídeos se compromete la inervación cuando es lumbar de miembros inferiores. ¿Cómo se llama este tipo de espina bífida? Espina bífida con mielo meningocele. Mielo es de nervios. Mielo meningocele. ¿Cuál es peor? La última, ¿no? La de mielo meningocele. Ahora, puede haber otro peor todavía.